Bienvenidos a la Radio Gulag con José y Harold, directamente desde el Gulag. Hola Harold Cabas, ¿cómo estás? Hola papi, bien, ¿y vos? ¿Qué Eh, hay? Muy bien, episodio 46, Radio Gulag. ¿Cómo te sientes entrando ya vamos a los 50 episodios? Ya va que ¿Qué 47. brota de ti? O sea, Bueno, vamos a empezar este episodio con una sorpresa. Vamos a rendirle homenaje a uno de los genios musicales más grandes de nuestro país y menos reconocido. ¿Te parece? ¿el vudú? No, ya vamos a ver, ya te lo voy a poner. Ah, Empezó a mira usar tú. por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Guerra contra el AMPA, que ese sí le zampa, por eso es que te digo que ese hombre no se aguanta. Venía una mujer con su cartera y en su cuello traía tremenda cadena. Salió un ampón y se la robó. Llegó Sara Romer y con él acabó. Empezó Sara Romer empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Y que de la ambulancia que Sara fabricó, que atención inmediata por nombre la llamó. Que gracias a ese carro un amigo nos murió y nos dio la operación Alegría, para ayudar a la limpieza de toda la ciudadanía. Empezó a usar Sara Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Había una canchita bien maltratadita y llegó Sara Romer y la puso bien bonita, por eso que te digo que te portes sus horitas. Empezó a usar Sara Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Allá en Barrio Central hay un callejón que cada vez que llovía había inundación, pero llegó Sara Romer y le buscó la solución, tapó todos los huecos y parecía urbanización. Se la Empezó a Romer, se usar la Romer. Sara Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Por eso Sara Romer, tú fuiste el mejor cuando tú en aquel tiempo eras un gobernador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bastante. Hay mucho que desglosar. Me gusta, por ejemplo, en la parte donde dice que tapó todos los huecos y quedó como Con urbanización, lo urbanización. cual, Esa lo parte cual es genial. básicamente deja como establecido el carácter de que, papi, barrio, ¿sabes? Pa- O eh, sea, sine qua non tiene que ser condiciones precarias y de mierda, con huecos y sin luz y sin agua y sin gas, con bombonita aquí cargada. Bueno, cuando había sí, bombona. sí, totalmente. Y ese orgullo, a ver, que ojo, ni siquiera lo voy a hacer a manera de crítica, sino que era algo que yo llegué a ver, pues, o sea, de mucha gente que incluso mejoraba su condición social, su condición económica, perdón, que su condición social, su condición económica, y tenían la oportunidad de salir de un barrio y lo que hacían, no sé si llegaste a ver, hacían tremendas quintas en los barrios porque mejor que una urbanización, o por lo menos que un sector de clase media es vivir en el barrio en el que siempre has vivido, pero teniendo una casa mejor que el resto, pues. O sea, yo creo que, que esa parte de parecer urbanización lo dice todo, pues. Lo que pasa es que yo creo que parte de ese trauma es culpa de este señorito que tengo aquí atrás.
del Carlangas Marx. El Carlito. Y, y claro, el tema es que yo, a ver, no solamente que fehacientemente se cree en eso, ¿no? Sino que, bueno, hay muchos psicólogos actualmente que han estudiado como esta conducta. Y, y claro, es que durante tantísimo tiempo en nuestra formación, ¿sabes? Siempre nos idealizan con que el rico es malo. Totalmente. Y claro, la contradicción es que a nadie le gusta ser pobre. Eso es verdad. O sea, ser pobre, a ver, yo nunca lo he sido. O sea, yo no, con esto no quiero que se confunda, ¿sabes? Hijo de papi y mami. Fíjate cómo hasta el término, hijo de papi y mami, ¿no? Este, pero bueno, lo que me refiero es que nunca he pasado necesidad, ¿sabes? Alimenticia, siempre he tenido techo sobre mi cabeza, o sea, nunca viví como Cobain debajo de un puente. Afortunadamente siempre he tenido las tres comidas. De hecho, la comida que me salto, te la saltas por opción, por flojera muchas veces. Pero, pero, ¿sabes? Se romantizan mucho esos aspectos y verga, la verdad es que cuando no es una decisión, sino que es una circunstancia en la que estás atrapado, eh, ¿sabes? O sea, el estado mental, la precariedad general, alimenticia, de servicios, de vivienda, de hábitat, de transporte, evidentemente que no te da satisfacción ser pobre. Pero claro, también el tema es que como ser rico es malo, la persecución de nosotros a generar mayor confort económico nos pone también en esa contradicción de, verga, yo no me quiero convertir en una mala persona, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, son estos problemas que quizás también nosotros tenemos que ir sacándonos y bueno, quizás el único término que cabe en este sentido sea el de la deconstrucción de las clases sociales. Casualmente hace un rato estaba viendo un video motivacional del chat God de este podcast de Kanye y precisamente había una frase que él decía que bueno, que las clases sociales en la modernidad vinieron a generar, perdón, un nuevo modelo de esclavitud. Y que claro, y que la gente normalmente se autopercibe dentro de la estratificación o el segmento donde te coloques. Entonces, bueno, como tú eres pobre, no vas a querer salir de la pobreza porque es la clase social a la que vos pertenecés o te va a costar más, ¿sabes? O sea, el impulso. Si eres clase media, no vas a querer ser millonario, qué sé yo. Y bueno, realmente me pareció bastante interesante como ese approaching bueno, a la estructura de las clases sociales, porque en cierto sentido creo que bueno, en unos episodios anteriores nosotros llegamos a hablar sobre algo vinculado a esto, ¿no? Y que viene a ser el problema del primer, segundo, tercer mundo, ¿sabes? Los países y estas calificaciones y cómo juegan a favor o en contra de ellos mismos y de sus sociedades. Y me parece que por ahí, pues, logré como hilvanar un poco lo que Ye quería decir. Sí, a ver, con lo que dices y sobre todo con lo que dices con respecto a Marx, yo creo que Marx no es el- el fundador de esa ideología, por lo menos del ser pobre es bueno y ser rico es malo, sino que Marx termina sacándole provecho a eso. Y nosotros en Hispanoamérica somos creación de esa ideología, o sea, desde la época de la colonia. Fíjate que nosotros nuestra colonia fue una colonia cristiana católica y el catolicismo siempre ha, de alguna manera ha elevado el tema de ser pobre a una virtud, pues el catolicismo siempre ha dejado claro con ese tema de que será más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, no sé, toda esa paja, que un rico entre al cielo. Y eso, pues, o sea, se ha terminado convirtiendo casi que en una hazaña el hecho de ser pobre, o por lo menos se ha terminado convirtiendo en una justificación
para mantenerte en ese estatus. Pues mientras que, por ejemplo, la colonia norteamericana fue una colonia protestante, pues, o sea, y tenemos que los reformistas, tanto Lutero como Calvino, parte de lo que, o en lo que se quisieron separar también de la Iglesia Católica, era en ese tema, pues, o sea, en algún momento Calvino o Lutero, ahorita no recuerdo cuál de los dos, estableció que el trabajo equivalía a orar, pues, y que si el hombre tenía la oportunidad de ser rico, imagínate esto, si el hombre tenía la oportunidad de ser rico y no lo hacía, eso era realmente un pecado. El pecado no era ser rico, el pecado era precisamente no aprovechar las herramientas que Dios te estuviese dando para lograr el mejor estilo de vida o la mejor calidad de vida que pudieras alcanzar. Pues, mientras que nosotros, durante toda la época de la colonia, y sin embargo, yo creo que después de la colonia, cuando se logra la independencia, creo que incluso más todavía, eso terminó siendo casi que un mantra o una profecía autocumplida donde los políticos siempre nos vendían eso. Pues, o sea, Venezuela siempre fue un país que eh, deambuló de izquierda a izquierda, donde nunca tuvimos una derecha, donde nunca tuvimos una ideología en la que el capitalismo o el lograr alcanzar riquezas materiales de verdad fuera una virtud, y una virtud que además se alcanzara a través del trabajo. Y yo creo que terminamos convirtiéndonos en eso, pues en una nación, en un país que terminó glorificando la pobreza y condenando a la riqueza, pues donde siempre el rico es malo y donde siempre hay que sospechar de que el rico, y no solamente de que el rico es malo y el pobre es bueno, sino que generalmente la pobreza, la desgracia del pobre es culpa de la riqueza y de los logros del rico, pues entonces, y al final termina funcionando para todo el mundo, pues porque al pobre le termina funcionando porque imagínate, qué mejor satisfacción que saber que las cosas que no logras en tu vida, que la miseria en la que puedas estar metido no es culpa tuya, sino que termina siendo culpa de alguien más. Entonces eso obviamente vende muchísimo, es algo de lo que siempre hablamos aquí, pues de la importancia del relato, y ese relato se quedó y creo que en muchos sentidos nos define, pues, como gentilicio, pues, y no me refiero solamente a los venezolanos, me refiero a los hispanoamericanos, pues, o sea, no sé. Sí, es que también el fenómeno es para irlo desgranando poco a poco, ¿no? Primero por la larguísima data de lo que comentas, o bueno, lo que estamos aquí comentando. Lo otro, precisamente, ese punto de cómo incluso dentro de lo que es el aparataje de la política, constantemente la pobreza se ha enaltecido como una virtud. Paradójicamente, quienes ejercen los cargos públicos logran salir de su pobreza, empiezan a ostentar unas riquezas incluso absurdas, mientras siguen glorificando la pobreza de los demás. Pero es que, claro, es que así es sabroso enaltecer un voto de pobreza. Mientras no sea el tuyo, de bola que lo comprendéis, le das el virtuosismo de esto, mira qué grande eres, qué tal, pero coño, imagínate eso, ¿no? El no tener verga para tus necesidades básicas, por ejemplo, el famoso mito de la perrarina en Venezuela, y hoy en día ya ni siquiera la gente puede acceder siquiera a la perrarina, ¿no? De hecho, hace poco estaba viendo, hace un par de días atrás, vi un video de esta guerra cruzada que hay entre las personas que quieren volver o que están volviendo y la gente de Venezuela, que bueno, que algunos los invitan, no, sí, regresense porque coño, o sea, como nosotros, la playa, no sé qué ver, bla, bla, bla. Pero también hay gente que está fehacientemente llamando a la no vuelta a ver, de nosotros como expatriados, ¿no? Y vi a un señor que de hecho decía que están apelando nuevamente a la dieta del mango
porque claro, la carestía de los productos de la canasta básica alimenticia cada día son más exorbitantes, ¿no? Sí, bueno, o sea, imagínate, yo por lo menos yo soy una de las personas que quisiera y que piensa incluso que en el momento en en que Venezuela tenga las condiciones dadas, me gustaría regresar, ¿no? O sea, pero yo ahorita no me considero en capacidad de aguantar una semana en Venezuela, pues, o sea, hoy por lo menos me enteré que no tienen luz desde ayer, por lo menos en Maracaibo no tienen luz desde ayer, pues, o sea, no me imagino, después que uno pasa tantos años, en mi caso, tengo 9 años viviendo fuera del país, no me imagino retroceder a ese punto en el que cosas básicas que yo ya doy por sentado, ya no sean eso, pues ya no sean básicas, pues, o sea, y es un escenario que incluso en el mejor de los casos que uno se pueda pintar en este momento, en el mejor de los casos, con el que uno pueda soñar en este momento, que es una Venezuela parecida o lo más similar posible a la Venezuela pre-chavista, igualito es una Venezuela con una precariedad en servicios públicos muy grande, pues porque yo recuerdo antes de que llegaran estos desgraciados al poder, antes de que llegara Chávez en el año 95, 96, yo me acuerdo de la conserje de mi edificio tocándonos el intercomunicador para avisarnos que iba a poner 1 hora de agua, 2 horas de agua, pues o sea, ok, que esas cosas terminan ya explotando, llegando a un nivel que es insoportable incluso para los que estábamos acostumbrados, ok, eso termina pasando con el chavismo, pero antes del chavismo teníamos igual una precariedad de la que no escapaba nadie, independientemente de la condición social o económica que tuvieras, pues. Sí, es que literalmente habría que meter a Venezuela en el DeLorean, viajar hasta el 98 y entonces comenzar a construir, ¿sabes? Una Venezuela a partir del año 98, antes de la llegada del chavismo, porque lo que tú dices también, recuerdo, por ejemplo, cuando yo viví en Barcelona, en el estado de Anzoátegui, y cuando ya veías las nubes de la lluvia, indistintamente de la potencia que la lluvia pudiese traer, sabías que se iba a ir la luz. También el caso, por ejemplo, del Manzanillo allá en el estado Zulia también, que las noticias son bastante llamativas porque tienen 40 años sin agua, porque nunca colocaron las tuberías, los sistemas hídricos para surtir el agua en esa comunidad. Y claro, me imagino también la forma de pensar de un político que hábilmente sea corrupto y es como, coño, pero qué inmorales son estas personas. O sea, todavía no se han mudado, tienen 30 años viviendo en la petaca esa, todavía no se han mudado y pretenden que nosotros ahora vayamos a meter tuberías en esa verga. Pero es que son cínicos. Entonces, claro, se genera también la dinámica eh, entre la pugna de político y sociedad, ¿no? Que si te pones a ver, realmente con, bueno, con las conductas que nosotros manifestamos constantemente, de verdad que el venezolano normalmente, nuestro estado es eso, es un jaleo constantemente incluso entre nosotros mismos. O sea, esta situación de los venezolanos en el extranjero queriendo volver y los venezolanos que están allá execrándonos o execrando a los que quieran volver, también es bastante paradójica porque parece que no, que el sentimiento nacional no es como algo tan compartido. Había visto también, eh, a ver, con toda esta entelequía bueno, de las empresas y los nuevos sistemas de contratación que andan buscando personal, sobre todo algunas transnacionales. Ojo, todo lo que estoy diciendo eh, son cosas que he visto, pero realmente no provienen de fuentes oficiales, pero sobre todo en la zona del estado Zulia. Y aparentemente se han dado como procesos de captación de personal y he visto personas que han manifestado que uno de los requisitos es que no deberías haber estado fuera de Venezuela los últimos 8 años para ¿Y, optar a un y cuál es cargo de... la razón para eso? Bueno, quizás es que tenéis tiempo de distemper, ¿sabes? De crisis.
quizás no has vivido toda la crisis y por eso no mereces ahora un cargo en una empresa que llegue al país, qué sé yo. O sea, ¿cuál puede ser la justificación? No sé, intraxenofobia. Imagínate tú, o sea, aparte tenéis, ahora nos vamos a atacar entre nosotros mismos, entre los que se fueron y los que se quedaron. Y bueno, evidentemente alguno Pero es que, tendrá más pero es que moral que el otro. eso viene desde hace rato, pues, o sea, acordate que mucha gente dentro de Venezuela no le gusta que uno opine sobre lo que está pasando dentro del país, porque, ajá, es muy fácil opinar desde afuera, pues, o sea, eh, esa división viene desde hace rato. Lo único que se me ocurre con lo que me estáis diciendo es que, no sé, que el miedo sea que no, estos coños vienen de afuera, ya saben más o menos lo que, lo que es un trato justo y no se van a dejar joder como estamos acostumbrados nosotros a joder a la gente que está aquí adentro. No sé, no se me ocurre nada, marico. O sea, no se me Claro, pero ocurre. quizás ahí, quizás bajo esa premisa, entonces digamos, para el contratante, es mejor contratar a personas que estén directamente en el país, porque entonces ellos sí se deberían dejar someter. No, No, es que, me, o me sea, parece como un poco loco, pero bueno. Es loco, pero yo creo que dentro de ese mundo de realismo mágico que es Venezuela, Hispanoamérica en general, yo creo que es incluso posible. Fíjate que hablando de eso, y de lo que te decía, pues de que yo he pensado varias veces que sí, que me voy para Venezuela, ¿qué tal? En estos días veí en YouTube un video de alguien que colocaba un video de Maracaibo, de la ciudad de noche, diciendo, no, así está Maracaibo ahorita, y como te digo, 9 años fuera de Venezuela, quería verlo, pues, o sea, y entonces el tipo explicando, no, fíjate, ahora hay negocios que trabajan las 24 horas del día, las calles están iluminadas, e incluso en algún momento iba en carro por el Milagro y había unas muchachas caminando a las 10:30 de la noche caminando por la calle normal, ¿qué tal? Y entonces, yo, coño, bien, o sea, ajá, es una mejora si se quiere, pues. ¿Y sabéis cuándo fue el momento en el que yo llegué a la reflexión con la que empecé a abordar el tema? O sea, el momento en el que empecé a reflexionar sobre cómo hay cosas básicas a las que yo no estoy dispuesto a renunciar. Fue el momento en que el tipo para en un semáforo y está la luz en rojo y están todos los carros están parados encima y más allá del rayado peatonal. Para mí fue como Ese que, es tu límite. mierda, Bueno, no puedo. papi, si vais a Argentina te volvéis loco. Ya la gente no respeta el tema de los cruces peatonales. Es increíble. De hecho, conversando con personas allá, los arrollamientos son violentos, son feos, pues. Aquí, particularmente en España, ocurre que en los pasos peatonales, sin semáforo en ninguna de las esquinas, es todo un tema, porque incluso se ralentiza un poco la cosa, porque, a ver, a nivel de lógica, parecería más óptimo por rapidez para dinamizar la cosa que el carro se le permita el pase y luego pasamos los peatones. Pero por cuestiones de la normativa de tránsito, el peatón es el que tiene la prioridad y el vehículo tiene que esperar. Entonces, claro, ves a ver, la calle está la gente pasando y de repente viene una persona mayor con su bastoncito, entonces ves al del carro que está como dudoso de verga. Yo siento que me da el tiro, pero y la persona apura la marcha y pasa. Pero coño, bueno, ahí ese punto te lo respeto, pero no sé, pensé que ibas a romantizar un poco más la cosa. Pensé que bueno, quizás en Venezuela no hay todavía tiendas oficiales del Manchester United y eso para ti es imperdonable. También, sabéis que una vez escuchaba a Jaime Bailey hablando de Argentina, antes de que llegara Milei, incluso, que ajá, igual, por ejemplo, en el caso que voy a poner como ejemplo y que él puso como ejemplo, no creo que haya cambiado, pero él decía es que Argentina no es el primer mundo. ¿Y por qué no es el primer mundo? Porque en Argentina no hay Amazon, no hay Uber. Tan sencillo como eso. Bueno, sí, sí, o sea, realmente, pero fíjate tú, nuevamente, volvemos a alar el cordel
al hilo conductor de la conversación, ¿no? Que es la romantización de la pobreza y el ostracismo y todo esto. Pero fíjate que, por ejemplo, si no me equivoco, creo que es Islandia, donde tampoco hay McDonald's ni warehouse de Amazon. Entonces, claro, cuando haces un pedido por Amazon tenés que esperar X, una semana a que Yo el viví pedido en te llegue. Noruega, yo viví en Noruega y siendo honesto, una de las cosas que no me gustó fue eso, pues, o sea, no hay Amazon, pues, o sea, no fue la razón principal por la que no me adapté a Noruega, antes de que alguien vaya a pensar eso, pero sí, no me gustaba, pues, o sea, uno después que se acostumbra, en ese momento tenía 3 años viviendo en Reino Unido, ya me había acostumbrado a que a mí se me daña algo ahorita, se me cayó, no sé, el Kindle y yo quiero terminar de leer el libro que estaba leyendo, yo voy, pido otra vez el Kindle por Amazon y a la mañana siguiente tengo mi Kindle, pues, o sea, y son esas mariqueras a las que no estoy dispuesto a renunciar, pues, no quiero Claro, pero renunciar. fíjate que eso te lo... A ver, quizás quien no lo ha disfrutado o quien directamente está en contra de este tipo de posiciones, te lo va a vender como una banalidad. Pero bueno, lastimosamente también es parte de la evolución social, ¿no? O sea, y la evolución de la sociedad en la actualidad ha caído a la facilidad de adquirir bienes y servicios de forma cada vez más rápida. Entonces, a ver, es también una posición maltusiana. Al final, digamos que no es lo mismo a que tú te niegues a escoger entre una variedad de productos o de posibilidades, a que simplemente no tengas ni siquiera la posibilidad de elegir. Entonces, claro, el problema es que tenéis o países que no tienen la capacidad o la variedad de elementos para poder elegir, pero te romantizan eso con un tema bueno, de idiosincrasia, de cultura, de no es necesario. Y vamos a ¿No? estar claro en algo, también en eso hay un poco de hipocresía y de mentira, porque, verga, o sea, decir, no, es que, bueno, yo no necesito, qué sé yo, unas vacaciones. Eh, Cualquier persona te va a decir, coño, mira, yo no solamente que las necesito, sino que, bueno, las anhelo y las quiero quizás para distraerme, estoy cansado, me quiero despejar, quiero conocer. O sea, me gustaría, no sé, probar la comida de un lugar que geográficamente se encuentra muy alejado de mí y necesito o quiero ir hasta allá. Pero hay gente incluso que sabes, que cae como en esta falsedad de, no, bueno, es que a mí eso no me importa, porque lo que decías de la casa ostentosa en el barrio. No, yo para qué me voy a ir si, o sea, aquí es donde está mi gente, que no sé qué tal. Y es como, coño, cuidado, cuidado, y no tienes también un complejo de inferioridad, o quizás quieres más bien como manifestar y proyectar tus logros, pero en una zona donde sabes que tus logros van a poder afocar, por darle un nombre a un conjunto de personas que te vieron evolucionar. Sí, fíjate, con lo que dices de la posibilidad de elegir, también vuelvo a lo mismo que decía hace rato con el tema de los servicios públicos, que no es un tema que es exclusivo a la etapa chavista en Venezuela. Pues, o sea, hace poco estaba leyendo un libro sobre el intervencionismo del Estado, particularmente en Venezuela, y hablan de eso, pues, o sea, y me hizo recordar eso, el tema de los productos importados en Venezuela, que eran productos que salían muchísimo más caros, eran productos que eran más difíciles de conseguir, o sea, pero muchísimo más difícil de conseguir, no los vendían en todos lados, y la explicación está en eso, pues en el proteccionismo del Estado a los productos internos, pues a los productores internos, y al final no se creaba una verdadera competencia y terminábamos sin la potestad de poder elegir porque se trataba de proteger al productor interno y al sentirse así protegido no sentía la necesidad de ofrecer un buen producto al final de cuentas, ¿no? Y era incomparable y prácticamente imposible conseguir esos productos importados, pues, o sea, me hizo recordar ese tema, pues, o sea, que era común que decía, no, es que eso es muchísimo más caro, pero muchísimo más caro es que era una vaina 5 veces más caro que el Producto Interno por el tema de los aranceles, ¿no? Y Pero con lo también, otro, disculpa que te ataje con lo que estás comentando, pero también ahí hay una doble trampa
que era la de los subsidios, porque también muchos de estos productos venezolanos estaban Es precisamente cierto. subsidiados, entonces se daba una rosca completa y te inflaban los precios después para vendérselos al Estado y era un verguero que de hecho parte Sí, de la estafa a nosotros como venezolanos viene precisamente de ese supuesto proteccionismo de la canasta básica, donde habían productos que, o sea, te los querían poner como si fuesen de compra mensual, cuando realmente no era así. sí, no, y por lo menos hay gente que cree que lo de Cadivi y esto de los dólares preferenciales precisamente para conseguir mercancías en el extranjero y todas estas cosas, y la mafia que se creó a partir de eso, es, es algo nuevo, algo que llegó con el chavismo. O sea, y se olvidan que Recadi también fue así, el famoso chinito de Recadi. O sea, ya ese tipo de comportamientos mafiosos del Estado ya se veían desde antes que llegara el chavismo. Volvemos, el chavismo terminó exacerbando todo ese tipo de conductas, pues todo lo malo que había en la República se terminó exacerbando en la dictadura, ¿no? Y con lo otro que estábamos hablando, con respecto a la gente que, a ver, crea en esa pobreza, en esa zona de pobreza, crea una zona de confort en la que se sienten seguros y que tienen miedo de salir de ahí porque ahí es donde por lo menos son alguien. Yo creo que ahí también radica, en parte por lo menos, ese recelo hacia los venezolanos que están fuera, pues porque hay mucha gente hoy en Venezuela que precisamente por esa falta de competencia, por esa falta de recursos humanos, porque mucha gente capacitada, o por lo menos la gran mayoría de la gente capacitada en Venezuela tuvo que irse del país, y hay gente que sabe que una vez que regresen, muchas de las personas que están fuera, o sea, no llevan vida en lo que están haciendo, pues, o sea, yo por lo menos he visto, no, obviamente no voy a dar nombres, pero personas que estudiaron con nosotros, que hoy son profesores y que los ves ejerciendo y que tú dices, mierda, pero si estos bichos en la universidad no servían para media mierda, o sea, uno los evitaba en las exposiciones, no, yo no quiero exponer con este tipo, pues, o sea, y hay gente que ahorita sencillamente están enchufadas de una manera o de otra. Pues, o sea, yo supongo que ahí también hay parte de ese recelo hacia la vuelta de la diáspora al país. Yo procuro alejarme de la percepción del enchufe. O sea, porque me parece también que se volvió un poco mezquino eh, atribuir a que cualquier persona en Venezuela con unas condiciones tan jodidas como las de nuestro país, que emprenda, que decida, aparte, o sea, jugarse su capital para colocar un negocio, necesariamente está enchufado. Ahora bien, hace poco también había visto en un portal de noticias precisamente venezolano, donde se hablaba de que alrededor de una temporalidad de 3 a 5 años es el tiempo máximo de vida de un proyecto de emprendimiento en Venezuela en la actualidad. Entonces, claro, digamos que también hay un tema que bueno, que poco se habla, que puede ser el extorsivo, aparte del doble extorsivo, que es el del Estado, que bueno, te pone tasas, permisología, servicios, bla, 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 que realmente no percibís nada de eso, o sea, realmente no lo sentís. Digamos que una persona que bueno, más allá de los condicionamientos o de las percepciones que pueda tener sobre la necesidad o no del Estado y de los tributos, o sea, de pagar impuestos o no, la verdad es que también hay lugares donde al menos la gestión del tributo se ve, ¿sabes? O sea, bueno, tú sales a la calle, no necesitas a Salas Romer que tape los huecos, sino que, bueno, hay cuadrillas que van tapando De hecho, ni siquiera se ven. O sea, realmente no ves un hueco en la calle porque, o sea, hay un entramado eh, de trabajadores, de cuadrillas, instancias, oficinas, etcétera, que precisamente están tratando de evitar que ese tipo de cosas sucedan. Pero, vergación, es que en Venezuela, ¿sabes? Es nadar contra la corriente y simplemente simplificarlo. No, es que fulanito es enchufado, no, es que sea enchufado, no, es que, porque sí.
O sea, muchos de los negocios en la actualidad, indistintamente de saber quién es la persona, cuál es su bagaje, el trayecto de recolección o de generación del dinero que está utilizando para invertir, simplemente se simplifica a, no, es que el coño es enchufado y es como, verga, también es un poco, de hecho, no es un poco, es bastante cruel con el que no lo es. Y bueno, la institucionalidad también, o la parainstitucionalidad del palanquismo es Sí, triste, pero también es global, ¿no? O sea, quizás sí. en Latinoamérica es más común, pero también a quienes nos ha tocado vivir fuera del país, sabemos que también es algo que, bueno, simplemente se mueve con la necesidad de vincular, qué sé yo, o tratar de generar mayores esferas de poder en un centro o lugar de trabajo, organización, institución. Sí, te voy a dar la razón en eso y voy incluso a corregir lo que decía, o sea, porque creo que tenéis razón y lo he conversado, por lo menos particularmente con un amigo que tengo aquí, Gustavo, que siempre nos ve y nos escucha. Eso, que hay mucha gente allá en Venezuela que tiene que vivir, está en Venezuela y tiene que vivir, pues, o sea, y tiene que buscar la manera de vivir y, o sea, eso no es que se esté justificando de alguna manera que alguien haga algo malo, pero sí es cierto que de alguna manera te tienes que mimetizar con el sistema de alguna manera. Y lo que tú dices, no sabía, lo de 3 años de vida de un emprendimiento en Venezuela, o De sea, 3 a 5. de 3 a 5. Y lo que me puse a pensar cuando me decías era, ajá, ¿y cuánto tomará el tiempo de gestación? Pues, o sea, antes de que empiece el emprendimiento, por todas las trabas burocráticas, todas las tramas de corruptelas que hay detrás de todo el proceso para empezar un emprendimiento. O sea, de verdad que es difícil, pues, o sea, y sí, te doy toda la razón. O sea, me parece que argumentarlo como lo hice, diciendo que todo el que esté allá y que esté de alguna manera sobreviviendo y sabiendo llevar las cosas es un enchufado, sí, tienes razón, me parece que es mezquino. Bueno, pero Más, no, no, tranquilo, no, 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 tranquilo. no, porque no, 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 aquí voy a lo siguiente, pero eso no quita también que en lo que estábamos hablando en un principio, ese recelo del que está allá en Venezuela, de que los que estemos afuera volvamos, también hay mucha gente que le teme a la competencia del que pueda llegar de afuera, pues, o sea, eso lo mantengo. Sí, pero sí, sí, sí. A ver, si nos ponemos a ver, este, este terror en estos momentos está en todas partes, ¿no? Yo creo que por ejemplo, quizás el lugar más evidente donde se ve es en el temor que colectivamente siente el mundo actual sobre la inteligencia artificial. ¿Sabes? Entonces, bueno, no, es que y esto es Cyberdyne y estos malditos y estas malditas inteligencias artificiales se van a rebelar contra nosotros. Eh, por ejemplo, no recuerdo esta página que se inventaron, que de hecho en el grupo que nosotros tenemos, yo se las pasé, que estuvimos muy en boga con Ah, ella, sí, donde colocaban interacciones entre las inteligencias sí, artificiales, entonces la sí. gente estaba flipando, mortificando. Mira, pero bueno, el temor a la competencia siempre ha existido y de hecho también es uno de los artífices principales de una de las instituciones más mierderas que también hay en el desarrollo de las naciones y en la productividad de las naciones, que es el empresario. O sea, unos malditos que tienen también muchísimo tiempo eh, realmente dentro del aparato productivo, pero eso, o sea, se logran mimetizar y engranar con los estamentos de poder, principalmente el político, y a través de los subterfugios, sobornos, etcétera, etcétera, es que también mantienen como su palestra. Y muchas veces esto es lo que produce, de hecho, es la analogía casi que perfecta que refleja en Rand en su literatura, por ejemplo, en la rebelión de Atlas, en The Fountainhead también, que, que bueno, como hay empresarios que se dedican a sabotear precisamente la inventiva y el interés productivo de otros
porque simplemente lo que tengo es miedo de que esta persona me saque de, del aparato comercial. Y es como, maldito, pero competí. O sea, al final Sí, vos también lo que se supone que tenés que hacer es mejorar tu producto o tu servicio, pero competí. No te metas tampoco en esta suprarregulación, que es lo que pasa ahora, por ejemplo, en el continente europeo, que claro, los tenéis estancados tecnológicamente y la forma que utilizan para entonces evitar que estos centros tecnológicos estadounidenses, chinos e incluso suramericanos se vengan a establecer acá en Europa, entonces regulaciones de, bueno, control de datos, control de los clientes, me tienes que dar las informaciones, el tráfico de información que se ve por ahí, información cruzada, y es como, verga, no lo estás haciendo tampoco compitiendo. ¿Sabes? pero ahí en ese caso el enemigo no es el empresario como tal, o sea, no es el sector privado, sigue siendo el Estado, pues porque el empresario lo que termina es adaptándose al ecosistema que termina generando ese Estado interventor, ese Estado regulador. Claro, pero muchas veces estos empresarios, por eso te decía, o sea, se conforman como en engranajes y me parece que sirven también muchas veces para darte el conocimiento interno que vos como legislador no tenéis, pero que también te abrogáis, porque ese es un tema también con los diputados. Los diputados al final tienen cualquier cantidad de asesores, vamos a crear una comisión para entonces nosotros sentarnos, pero también muchas veces se tiene que analizar cómo están conformadas esas comisiones. Yo, por ejemplo, recuerdo en una oportunidad que yo estuve en una de estas con, con un proyecto de ley para el saneamiento del lago de Maracaibo No me acuerdo de esa etapa y tuya. terrible. Pero bueno, realmente que la intención era buena, pero claro, ambas partes era lo peor del mundo de la política. Entonces, de bola, ahora yo hago retrospectiva precisamente de ese momento y es como, no, pero es que yo era, o sea, yo era una liebre, un conejito, ¿sabes? Viendo los focos que se venían hacia mí cuando estás en medio de estas fieras que ellos sí sabían cómo se movía lo que ahí estaba pasando. Si quieren como un resumen, bueno, simplemente una reunión en el Colegio de Ingenieros del Estado Zulia, de Maracaibo, del Estado Zulia, y nada, era un proyecto de ley donde básicamente se estaba proponiendo que se evitara el dragado de la cuenca del lago de Maracaibo, porque supuestamente a ver, existen planes que a través de diversos momentos políticos venezolanos se han buscado para generar un puerto de aguas profundas ahí en la cuenca del estuario de Maracaibo. Nosotros teníamos no sé, un grupo conformado por abogados, sociólogos, antropólogos, no sé, biólogos, geólogos, y claro, del otro lado era puros políticos y era como, marico, de bola, es que no lo estamos viendo. Ellos necesitan que el puerto de aguas profundas se abra y ya pues. Y en algún momento posiblemente suceda. Sí, pero a ver, yo siempre te he dicho que yo a veces considero que vos soy muy duro con esa etapa tuya, porque, o sea, yo considero que, que estabas haciendo lo correcto, pues, o sea, incluso viéndolo desde ahora, desde la distancia, desde los años, me parece que era lo correcto estando en la posición en la que se estaba en ese momento, pues, o sea, era un tema, o sea, no era un tema abstracto, ni mucho menos, ni era algo que, por lo menos desde la perspectiva de los que estaban de alguna manera abogando por esa solución, no era algo que tuviera que ver con política, ok, se cae en la inocencia de creer que no era política cuando del otro lado, o sea, como bien lo dice, lo que tenías era unas fieras políticas, pero estando en la posición en la que estabas, ¿qué otra cosa ibas a hacer? Pues, o sea, que Claro, pero quizás con la arrogancia de poder ver hacia atrás al tiempo pasado, quizás realmente lo que se tuvo que haber producido
o incluso como eso al final sigue engavetado, quizás lo que pueda hacer como una recomendación es que se logre mimetizar ambas posturas, ¿sabes? Y que, bueno, quizás generando el menor daño ecológico en en ese ecosistema tan delicado y tan precario como lo es el lago de Maracaibo, también proponer unas vías de mayor desarrollo económico para un área que evidentemente también lo necesita, ¿no? O para un país que, bueno, claramente Venezuela lo que necesita es la mayor producción de recursos financieros en este momento. Que no se los roben de bola. Sí, por Porque eso, o sea, bueno, recursos hemos tenido, dinero se ha producido, pero se los roban. por eso te digo, me parece que era una posición válida, pues, o sea, y sumamente leal, que inocente, ok, eso te lo puedo comprar, pero, o sea, me parece que era una posición con un tema que era palpable, que era real, que no era algo abstracto, que tú pudieras pensar que no, o sea, aquí lo que le estaba haciendo el juego era una agenda política, ni mucho menos, pues, o estaba comiéndome el relato el relato posmoderno de que ahora cualquier de que había que luchar por el socialismo desde el ecologismo, por ejemplo, pues, o sea, por eso te digo, o sea, yo no, más allá de esa inocencia de la que tú hablabas, yo no veo algo más por lo que criticar la posición en la que tenías, o sea, siempre te lo digo, me parece que vos sois muy duro con lo que llegaste a hacer en ese momento. No, de hecho, andaba con puros zurdos, pero bueno, yo siempre me veían un poco como gallina mirando sal porque realmente no participaba de su zurdismo, pues. Entonces, realmente, al menos creo que ahí se dio como una coexistencia, ¿sabes? En Un virtud del contrapeso interés dentro, claro. de lo que se estaba buscando, pues más del fin que bueno, de nuestras posiciones políticas. Pero bueno, no sé, alguna vez ojalá eso camine, o no, no sé ya de verdad. Te iba a decir, cambiando un poquito el tema, ¿sabéis qué es igual con respecto a esa época con esta época? Nope. O sea, Keiko, bueno, evidentemente Keiko me imagino que... Fujimori Ah, como Keiko candidata, Fujimori. como candidata a la presidencia de Perú. Sí, sí, es Nuevamente, verdad. y pasa nuevamente la segunda ronda Keiko Fujimori. O sea, marico, qué horrible Perú, en serio. O sea, qué horrible en ese sentido Perú, y qué horrible el caso de Keiko Fujimori, que parece que siempre, a ver, siempre quiere su cuota de poder. Ella sabe que nunca va a llegar y siempre se mete ahí para dejar que la izquierda gane, o siempre se mete ahí para que la pasen por la izquierda, pues, o sea, pero ajá, es su manera de mantenerse políticamente viva, pues, o sea, y esta vez recurriendo al tema emocional de que se murió su papá, de que la dejó su esposo, y ahí está nuevamente, a segunda vuelta, loco, con 17% de los votos pasó segunda vuelta, los otros dos se están peleando, uno tiene el 12% y el otro el 11%. Pero es que Perú no da pie con bola. O sea, porque, a ver, ¿cuál es, cuál vendría a ser, eh, o sea, la idea la tengo, ya va. O sea, lo que pasa es que Perú, porque Perú incluso, eh, ¿quién fue en los Alexander del año pasado? Nosotros premiamos al Alguien de recién Perú, presidente de Perú o a la que estaba saliendo. a la Porque es que que han estaba tenido, saliendo, a Dilma Boluarte. Dina Boluarte, porque es que han tenido como 16 presidentes en 2 semanas. Bueno, de Pero hecho, por, Castillo le regaló su sombrero, esos sombreros de la ancha, se los regaló a Bobby Sánchez, al candidato de la izquierda, que ya pasó al candidato de la supuesta derecha peruana, que es un tipo
horrible, horrible. O sea, imagínate, o sea, incluso yo creo que es más horrible que el Bobby Sánchez. Ahorita que estábamos hablando de que yo te mencionaba a la gente que cuando estabas en la universidad la tratabas de evitar de que te la pusieran como compañero de grupo. Bueno, el tipo es una vaina así. Y bueno, o sea, están peleando ellos dos por pasar a la segunda vuelta en contra de Keiko Fujimori. Yo estuve buscando las declaraciones porque escuché a Jaime Bailey diciendo que el tipo está reclamando fraude, este tipo de la izquierda que se llama, ahorita no recuerdo, no encontré las declaraciones, pero me llamó mucho la atención la manera en que Jaime Bailey se refirió a las declaraciones del tipo. Te las voy a poner aquí para que escuchéis lo que dice Jaime Bailey. López Aliaga se llama el candidato. Ajá, entonces vamos a buscarlo aquí. Aquí lo tengo. Lo amenazaba con sodomizarlo, lo amenazaba con meterle cosas por el trasero, lo amenazaba con hacerlo bien hombre. Decía unas cosas verdaderamente. Eso es con respecto al presidente o al director de lo que sería el Consejo Nacional Electoral allá en Perú. Esto es lo que dice el candidato de la derecha, López Aliaga, ahora que dice ahora que se sabe que el candidato de la izquierda lo pasó. Chocantes, groseras, vulgares, asquerosas, inmundas. Yo viendo a ese señor, pensé, este sujeto no da la talla para ser presidente del Perú. Un candidato presidencial no puede hablar así y no le puede decir al presidente del jurado de elecciones, si no anulas los comicios, porque claro, él los está perdiendo, López Aliaga, y te voy a meter cosas por el culo, por favor. Y vamos a salir a las calles y esto va a ser un incendio, vamos a incendiar la pradera. Me dio vergüenza López Aliaga. Francamente pensé que no está a la altura de quienes han confiado en él. Pero es que ya va, o sea, estamos hablando de la política y de los políticos peruanos, ¿no? O sea, a ver, sale Dina Boluarte porque no puede justificar el reloj, que bueno, ya decía que le regalaron, y después su sucesor es incluso peor que ella con causas penales. Entonces, lo que te quería decir antes, ¿no? Es como, en base a qué se sigue manteniendo como la fe en el sistema político peruano, porque es como, marico, es que literalmente estoy escogiendo entre sándwich de mojón y gran lavabo, o sea, es que no tengo opción. Y claro, el hecho de que no surja una opción de verdad te demuestra lo corrompido que tiene que ser ese puto sistema, porque, o sea, no es solamente que el presidente es malo, sino que su vicepresidenta es mala, pero el presidente del Congreso es malo y el vicepresidente del Congreso también es malo. Entonces, como, loco, estás agarrado, o sea, estás en un loop de pudrición, ninguno Bueno, sirve. y es que este Bobby Sánchez, el candidato de la izquierda, fue ministro de Castillo, fue ministro de Pedro Castillo, el del sombrero que trató de dar un golpe de Estado en Perú. Él fue ministro de ese tipo. Y entonces tenéis por el otro lado, volvemos a Keiko Fujimori, que la tipa siempre agarra votos y pasa a segunda ronda por ser la hija de Alberto Fujimori y siempre pierde en segunda vuelta por ser la hija de Alberto Fujimori. Entonces, y se mantiene ahí como una fuerza política y siempre participa en las elecciones para mantener ese estatus, pues, o sea, de ser una fuerza. Yo estoy seguro que ella sabe que es muy poco probable de que algún día gane la presidencia, pero ajá, sigue siendo un negocio mantenerse como una fuerza política con la que el que llegue tiene que pactar y probablemente hasta lo verá como eh, un puesto que es incluso más seguro que el de la presidencia, pues porque teniendo en cuenta cómo los presidentes peruanos terminan presos, o sea, que incluso los expresidentes peruanos que están vivos, creo que todos están presos, pues. Creo que el Cholo Toledo está preso, Kuczynski está preso, Ollantumala está preso, y Sí. Pedro Castillo está preso. Entonces,
como tú dices, o sea, mierda, o sea, ¿cómo se mantiene el contrato social en Perú teniendo la situación política donde precisamente los políticos han roto ese contrato social, como han roto ese orden para manejar el Estado? Como la sociedad, más bien es de admirar, pues que la sociedad se mantenga y se mantenga en una posición en la que no ha salido a incendiar las calles, pues porque Pero es ya que esto si la sociedad funciona, o sea, es que ahí es donde la premisa se vuelve exquisita, mi querido sí, sí, ya interlocutor. terminé de decirlo y lo pensé, ajá. Porque es que si la puta sociedad funciona, te demuestra lo innecesario que son los malditos políticos, que es exactamente lo que sucede con la entropía social de los países en crisis. O sea, las sociedades siguen funcionando porque es que tienen que hacerlo. Es el caso de la economía en Venezuela. O sea, el gobierno, el desgobierno, puede alegar lo que quiera sobre el tema de la tasa cambiaria, no sé qué tal. Pero al final, cuando vos salís a la calle, es la misma sociedad, la comunidad, la que se pone de acuerdo. Ojo, de forma más o menos violenta, eso sí, por la disfuncionalidad de los baremos de las tasas. Pero en el caso de Perú se demuestra eso, o sea, el caso de que, o más bien, ¿no? No el caso, sino la muestra fehaciente de que son absolutamente innecesarios es que no hay un estallido social, primero capaz porque no hay quien lo dirija, porque son todos unos políticos de mierda, y lo otro es porque la gente lo que está es viviendo. Es como, marico, o sea, yo lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer, minding my business, para trabajar, para salir, para comer, para vivir y para existir. Y claro, y mientras tanto tienes a todos estos hijos de puta dirigiendo naciones, dirigiendo políticas de Estado, utilizando recursos de las naciones y los coños son unos nefastos. O sea, que son unos nefastos, son peor que una mierda, de verdad. Sí, y es triste. Por lo menos en estos días me enteré, ya hablando con respecto a Venezuela, que Lima es la ciudad del mundo, incluyendo cualquier ciudad venezolana, con más venezolanos, pues. O sea, entonces, creo que como gentilicio, como nación, nos afecta bastante cualquier cosa que termine pasando en el panorama político de Perú y que tiene, no sé, como quizás el momento más estable de Perú terminó siendo la dictadura, o por lo menos en los últimos 30 años terminó siendo la dictadura de Alberto Fujimori, pues, o sea, eso es lo triste, porque después de esa dictadura, todo, todo ha sido la locura, por lo menos durante la dictadura, si bien con, con los grupos insurgentes, los grupos maoístas, estos de Sendero Luminoso, ¿cómo se llaman? Los que tomaron la embajada de Japón, en fin, Tupac Amaru, exacto, los Tupac Amaru, ¿verdad? Tupac Amaru. Sí, por lo menos al final la mano dura de la dictadura pudo de alguna manera ponerle coto a eso, pero ahorita, no, por lo menos en el aspecto político, Perú no pinta nada bueno, pues, por lo menos no se ve Sí, a simple vista. no, y que como dices tú, ¿no? Muy acertado, porque fíjate que el génesis de todo este verguero, o el momento histórico, claro, yo estoy hablando de la historia que yo recuerdo, ¿no? Evidentemente es la más reciente por mi juventud, pero te, el Fujimorazo precisamente vino a ser como el punto de quiebre también en la estructura democrática peruana. O sea, el famoso golpe de Fujimori contra el Congreso, el Senado se rebela, todo esto, los jueces, y claro, también logra fragmentar los cimientos bueno, de las instituciones democráticas. Es que también te vas vinculando y empiezas como a hablar hacia tu lado, a ver, a los tribunales, fiscalías, defensorías del pueblo, eh, ministerios, etcétera, etcétera, y claro, al final lo que queda es devengando un poder casi que absoluto, pues. Y todo lo que Sí, sea disidencia directamente está mal. O bueno, como en la actualidad, todo lo que es disidencia es la ultraderecha neoliberal que quiere destruir el planeta Tierra.
Sí, ya, quería ordenar mis ideas porque me iba a decir algo y después cuando hablaste de la ultraderecha liberal, Se te me fui vino a, otra. sí, se me vino otra cosa a la cabeza. No, o sea, quería hacer mención para terminar con lo de Perú, que hay que recordar que Perú es la cuna del aprismo, ¿no? Y que la presidencia, la dictadura de Fujimori termina insurgiendo precisamente por por un clamor del ciudadano peruano para terminar de alguna manera con el intervencionismo del Estado, ¿no? O sea, la dictadura de Fujimori, si bien denesnable en todos los sentidos, hay que reconocer que por lo menos al principio parecía dar un carácter liberal, un carácter en el que por lo menos se iba a respetar los derechos a la propiedad privada, a la libre empresa, y eso era lo que en ese momento pedía el Perú, pues, o sea, después del gobierno nefasto de Alan García, pues, del primer gobierno de Alan García. Y después, o sea, no volvieron a ese intervencionismo del Estado y de ahí no han salido, sino solamente para tener un presidente peor que el otro y terminar todos en la cárcel y Alan García suicidado para precisamente evitar la cárcel. Y perdiendo tiempo, porque tienes que ir cada cierta cantidad de tiempo a hacer tu cola, centro de votación, va a ser el papel de ridículo. Sí, exacto. Y imagínate, y la población electoral en Perú creo que son más de 25 millones de peruanos. O sea, una barbaridad. O sea, 25 millones de peruanos. Y bueno, eh, esperemos, porque no, como te digo, no veo en el futuro cercano, teniendo en cuenta los candidatos, escuchando hablar a los candidatos, no creo que la situación en Perú se vaya a estabilizar, cuando incluso creo que mm, la más seria termina siendo Keiko Fujimori, los otros dos son de lo peor. Bueno, acabas, para ir cerrando, neoliberalismo. ¿Se te viene la idea sobre el neoliberalismo? No, estaba pensando en la derecha. Y estaba pensando también en las elecciones de Hungría. Ah, bueno. Fue lo que se me vino a la cabeza, pero no. Bueno, pero el caso Porque, de Hungría qué también tiene que ver si es tipo Pedro Castellano también. Al final, quien queda es un amigo de Orbán. de Orbán? Tampoco tendría Sí, que... pero a ver, O sea, el relato que se pero a está ver, vendiendo es el de que Rusia perdió un gran aliado y también, por ejemplo, Ursula von der Leyen publicó en X un tweet o un ex, donde, bueno, también da peso a esta idea bueno, por fin Orbán sale de la presidencia en Hungría, porque, bueno, sus políticas ultranacionalistas y tal, pero también hay que ver qué coño es lo que va a hacer este carajo. sí, yo lo veo por ese lado, por el lado de que, o sea, yo no creo que más allá de las relaciones con Rusia y con China, la situación política en Hungría vaya a cambiar, pues, o sea, creo que es lo único en que se diferencian Orbán y Víctor Magyar, creo que se llama el nuevo presidente o el futuro nuevo primer ministro de Hungría. Pues, o sea, más allá de eso, de ese tipo de relaciones donde incluso en calles de Hungría había policía china patrullando las calles de Hungría, creo que el cambio no va a ser mayor, por lo menos. A ver, si va a cambiar con Rusia y con China, probablemente sí. Lo que no creo que vaya a cambiar es la relación con la Unión Europea. No creo que ahí vaya a haber mayor cambio, pues, o sea, el tipo, estamos hablando de un tipo que tan seguidor de Víctor Orbán era que tenía afiches de Víctor Orbán en su cuarto, pues, o sea, una especie de fetiche con el ex primer ministro. Entonces, no creo que en ese sentido vaya a haber mayor cambio. Lo que sí me llama la atención
y me encanta, lo confieso, es que en Hungría la alternativa sea entre la derecha y la más derecha, pues, o sea, ahí te das cuenta de lo que termina pasando cuando tienes tu dosis de comunismo, pues, o sea, es totalmente inaceptable, inadmisible en Hungría que alguien con un discurso de izquierda, progresista, vaya de alguna manera a tener algo que buscar en el Parlamento húngaro, pues eso me llama la atención, me encanta, os repito. Bueno, acá, para ir cerrando ¿Qué con pasó? neoliberalismo, me imagino que, bueno, que los zurdos y las zurdas pelo en el sobaco lo deben considerar así. El año pasado, nosotros para esta misma fecha hicimos el episodio de la coachelización de la música. ¿Qué tan al tanto del Coachella de este año has estado? No, no, nada, honestamente nada, Ok, nada, o sea, bueno, corres con la suerte de que este fin de semana sería la segunda fecha, la segunda jornada, ok, como para que te pongas al tanto, porque, papi, la semana que viene nos toca Radio Gulag Redux con lo más ok. exquisito de las banalidades globales. Aparte que se ¿Qué hay en el viene cartel? bueno, En el cartel imagínate, del Coachella. ¿En serio no has visto nada? Está No, Justin no, no. Bieber con una actuación exquisita utilizando una laptop poniendo videos de YouTube, que fue lo que hizo el fin de semana pasado. Estuvo Sabrina Carpenter, que hubo un asistente Ese vi árabe un que pedazo. hizo y la tipa no le gustó y ahora hay control de daños tratando de reparar la cosa. Estuvo Black Flag con una presentación que, bueno, en los círculos ponquetos están ardidos. ¿Por qué? Está Turnstile. No, 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 de eso se habla la semana que viene. Ok. Y aparte está WrestleMania. O sea, Eso esto sí, eso está estoy al tanto. ultra, ultra banal, Cabas, ultra banal. Sí, exacto. La semana que viene nos tiramos 3 horas de paja. Así mismo. Bueno, igual esta fue una hora de paja, pero de paja politiquera, qué sé yo. Pero bueno, siempre es un gusto hablar paja y cosas interesantes con tu amigo. Gracias, Cabas, por compartir este tiempo conmigo y con nosotros, con los Gulagers. No, gracias a ti, chamo. Y que, bueno, estoy seguro que a más de uno va a pasar todo el día con la cancioncita pegada. Llegó Salas Romer ya llegó. Deberías ponerla para cerrar el Vamos episodio. a Si lo tienes por buscarla. ahí, Sí, ya lo nos vamos vamos con ese a. clásico. Casualmente, él, al final, ese vudú falleció, ¿no? Lo fallecieron, creo, Y creo que sí, creo que sí. cuando le estaban pidiendo sus cosas a mano armada. A la verga, ya me equivoqué. ¿Cuáles son los Me problemas equivoqué. reales de la gente? Te estás robando material, Cabas, te estás robando ¿Cuál es el problema material. real del ciudadano? Ah, Estás en evidencia, te estás sí, robando loco. material, Cabas. Qué Aquí desastre. está. Empezó Salas Romero empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Guerra contra el AMPA, que ese Salas Romero empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Había una canchita bien maltratadita y Se llegó Salas congeló. Romero y la puso bien bonita. Por eso que te digo que te portes sus horitas. Empezó Salas Romero empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Allá en Barrio Central hay un callejón que cada vez que llovía había inundación, pero llegó Salas Romero y le buscó la solución. Tapó todos los huecos y parecía urbanización. Empezó Salas Romero empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Por eso Salas Romero, tú fuiste el ¿Aló? mejor cuando tú en aquel tiempo eras un gobernador. ¿Aló? ¿Aló? Genial. Bueno, todos esos problemas ya no existen en Venezuela. Todo se solucionó y No, por lo menos los paradójicamente, arrebatones, cuando habla de la cadena,
ya eso sí no pasa, pues, o sea, desde hace cuánto que uno no escucha que un arrebatón. La última persona que escuché que le arrebataron algo fue a vos que te quitaron una gorra. Ok, chao. En una gorra de oro.